Muchas gracias, Emile. Buenos días con todos. Vamos a empezar con las reformas introducidas por la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, que fue publicada en el Registro Oficial a finales de diciembre del 2017 y entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Es importante recalcar que las reformas que vamos a revisar en este momento son aplicables a partir del ejercicio 2018, es decir, la conciliación tributaria que vamos a realizar en abril del 2018 sobre el ejercicio fiscal 2017. La conciliación tributaria del ejercicio 2017 se realizará en base a las normas que estaban vigentes del año pasado, es decir, estas reformas no son aplicables al ejercicio 2017, es importante no considerarlas en la conciliación tributaria de dicho ejercicio. Las reformas que vamos a revisar entonces serán aplicables a partir del año 2018, que se declarará en abril del 2019. Empezamos con la tarifa de impuesto a la renta. La tarifa del impuesto a la renta se incrementó en 3 puntos, es decir, pasa del 22% que estaba en el 2017 al 25% para las sociedades en general, e incluso podría llegar al 28% para aquellas sociedades cuyos socios, partícipes, constituyentes o beneficiarios estén domiciliados en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición. Entonces, en estos casos, la tarifa podría llegar a ser incluso del 28%. En cuanto se refiere a las entidades del sector financiero popular y solidario, la ley ya establecía en el 9.5, en el artículo 9.5, ciertas exoneraciones en el caso de fusiones entre entidades del sector financiero popular y solidario. Lo que hace esta reforma es ampliar la exoneración del impuesto a la renta para todos los segmentos del sector financiero popular y solidario, siempre y cuando se cumplan las condiciones definidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Ahora, como estamos viendo tanto en este punto y muchas reformas que vamos a revisar más adelante, estamos sujetos a regulaciones secundarias que tienen que ser aún emitidas. Entonces, habrá regulaciones que tienen que ser emitidas por la Junta, habrá regulaciones que tienen que ser emitidas por el Comité de Política Tributaria, como en este caso es la entidad que autoriza discrecionalmente la aplicación de la exoneración del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Si dos entidades del sistema del sector financiero, popular y solidario se quieren acoger a la exoneración del impuesto a la renta luego de una fusión, primero tendrán que solicitar una autorización al Comité de Política Tributaria y adicionalmente cumplir con todas las condiciones que defina la Junta de Política y Regulación Monetaria. Algo muy importante que recalcar es que la exoneración no se aplica a todos los activos y digamos a todos los ingresos de la nueva entidad fusionada, sino solamente de manera proporcional a los activos de la entidad de menor tamaño. Es decir, si hay una entidad absorbida y una entidad absorbente, generalmente la absorbente es la grande, ¿verdad? La absorbida sería sus activos los que sean la referencia para calcular la proporción de la exoneración del impuesto a la renta a partir del 2018. No sé si hay problemas de audio. Si me escuchan bien, por favor pongan sí en el chat para nosotros comprobar que el sonido esté bien o hacer ajustes de sonido. Sí, creo que está. Ok, voy a tratar de gritar entonces. Pasamos al siguiente punto,
que es otro beneficio de exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas. Entonces, aquí ya vemos dos condiciones básicas. Primera, deben ser nuevos emprendimientos, que quiere decir constituidos a partir del 1 de enero del 2018, que es la entrada en vigencia de esta ley, y tienen que ser microempresas, de acuerdo a la clasificación que hace tanto la Superintendencia de Compañías como el Código Orgánico de la Producción, serían empresas con ingresos menores a los $100,000. Gozarán de una exoneración de 3 años contados a partir del primer ejercicio en el cual tengan ingresos grabados. Es decir, si por ejemplo las primeras ventas se generan a partir de noviembre del 2018, ya el 2018 sería el primer ejercicio exento, tendríamos de exoneración 2018, 2019 y 2020 serían los 3 ejercicios de exoneración. Ahora, podría ser que haya empresas o microempresas que tengan exoneraciones simultáneas por varias normas o por varios incentivos que da las leyes que han sido dictadas en los últimos años. Entonces, en esos casos, la empresa podrá acogerse a la exoneración que le resulte más favorable. Por ejemplo, las organizaciones de la economía popular y solidaria, no se emocionen las cooperativas porque están justamente excluidas, pero las organizaciones de la economía popular y solidaria están exentas del pago del impuesto a la renta sobre sus excedentes de utilidades y, digamos, a pesar de ser microempresas, les convendría utilizar la exención que les da su condición de organización de la economía popular y solidaria, pues esa exoneración es ilimitada, no tiene límite de 3 años que tendría la del artículo 9.6. Les repito, las cooperativas o las organizaciones del sector financiero de la economía popular y solidaria no tienen una exoneración especial prevista en la ley. Ahora, en cuanto a deducciones, antes estábamos hablando de tarifa, ingresos exentos. En cuanto a deducciones, hay una reforma muy importante y quisiera realmente que tomen mucha conciencia sobre esta nueva reforma, porque es una reforma que afecta gravemente a las empresas que tienen sobre todo muchos empleados. ¿Cuál es esta reforma? A ver, el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su numeral 13, antes indicaba que eran deducibles las provisiones realizadas por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales, ¿verdad? Decía que eran deducibles siempre y cuando estén sustentadas en informes de actuarios y en lo que se refiere a las pensiones jubilares tenían que ser por empleados que tengan más de 10 años de prestación de servicios en la empresa. Esa era la única limitación. Ahora se elimina la posibilidad de deducir las provisiones y se limita la deducción al pago efectivo realizado por concepto de desahucio y pensión jubilar, conforme a lo que esté dispuesto en el Código del Trabajo. Y aquí es lo más grave, que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores como deducibles o no, para efectos del impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago para la bonificación por desahucio y jubilación patronal. Entonces, ¿qué vemos aquí? Es un gravísimo problema financiero y tributario. Financiero, ¿por qué? Porque claro que debo tener fondos necesarios para el cumplimiento de estas obligaciones y mis auditores externos me van a obligar y las NIFs me obligan a provisionar lo que tenga que ver con obligaciones laborales, desahucio y jubilación patronal entre ellas. Sin embargo, la administración tributaria no me va a reconocer como deducibles de estas provisiones. Entonces voy a tener, en el caso de empresas grandes con muchos empleados, voy a tener un grande gasto no deducible que va a afectar obviamente mis resultados
y sobre el cual voy a pagar impuesto a la renta. O sea, voy a tener que provisionar para efectos de NIFS. Sin embargo, esa provisión no va a ser deducible. Y la realidad es que nunca va a ser deducible. ¿Por qué? Porque cuando efectivamente pague el desahucio y jubilación patronal de un empleado que esté saliendo de la empresa, necesariamente voy a tener que atribuir ese pago a una provisión que ya estuvo realizada, porque mis normas financieras me obligan a realizar esa provisión. Entonces, una empresa que aplique NIFS no va a poder dejar de provisionar el desahucio y la jubilación patronal, y cuando haga el pago efectivo de estos rubros de obligaciones laborales, vamos a tener el inconveniente de que tienen que ser considerados como gastos no deducibles si es que provienen ya de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores. Ahora, entendemos que podríamos tal vez a nivel de instituciones de la economía popular y solidaria acudir a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es nuestro órgano de control y quien establece las normas contables a las cuales nosotros debemos, bajo las cuales nosotros debemos realizar nuestra contabilidad, para que se pronuncie sobre este problema. La Superintendencia de Compañías ya lo hizo, y justamente lo que se estableció la Superintendencia de Compañías es que las compañías están obligadas a seguir provisionando sin perjuicio de las implicaciones tributarias que esta provisión tenga. Entonces, podría ser que un pronunciamiento de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sea necesario también para las instituciones de nuestro ramo. Si tuvieran preguntas, pueden ir poniendo en el chat y podemos ir contestando, o también las podemos contestar al final de la conferencia. Ahora, a un nivel más personal, en cuanto a los gastos personales, también hubo reformas importantes que fueron también recogidas por la prensa, sobre todo. Resultan bastante curiosas las reformas. Hubo muchas discusiones con respecto al proyecto inicial que fue presentado por la presidencia, luego fue modificado, y el final que fue aprobado por la Asamblea y vetado por la presidencia. En definitiva, en conclusión, sigue siendo el límite. A la COAC Virgen del Cisne, volvemos a repetir, las reformas que estamos exponiendo el día de hoy no afectan al ejercicio económico 2017. Todas las reformas que estamos viendo son de la Ley de Reactivación Económica, o bueno, Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, títulos que a nuestra Asamblea les encanta poner a las leyes para complicarnos la vida, que fue publicada en diciembre del 2017, pero cuya vigencia es a partir del 1 de enero del 2018. Todas estas reformas que estamos revisando aplican a partir del 2018. Cuando ustedes realicen la conciliación tributaria del 2017, tendrán que basarse en la normativa vigente al 2017, es decir, sin incluir esta reforma. Ahora regresamos a los gastos personales. Se pueden deducir, igual que antes, solamente hasta el 50% del total de los ingresos gravados. Es decir, si yo tengo un ingreso gravado de $20,000, mi tope de gastos personales no podría superar los $10,000, ¿verdad? Además, no puede superar el valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales. Esta fracción básica desgravada para el año 2018 es de $11,270. Para el año 2017 era de 11,190. ¿Cuál es la novedad? Los gastos personales ahora pueden pertenecer
o corresponder a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, o hijos del sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja en unión de hecho, que no perciban ingresos grabados y que dependan de este. ¿Qué quiere decir? A diferencia del año 2017, podríamos nosotros deducir los gastos de nuestros padres si es que ellos dependen económicamente de nosotros, y siempre y cuando individualmente las pensiones jubilares que ellos reciben de seguridad social o por pensión patronal no superen un salario básico unificado del trabajador en general, es decir, $386, respecto de cada uno, o sea, respecto del padre $386 y respecto de la madre otros 386. Siempre y cuando ellos no reciban más de $386 por cabeza y dependan económicamente de nosotros, podríamos deducir como gastos personales los gastos que correspondan a, por ejemplo, salud o alimentación de nuestros padres. ¿Cómo yo podría demostrar que mis padres dependen económicamente de mí? Bueno, estaremos un poco a la buena fe del contribuyente. No es necesario que los padres vivan con nosotros, pero sí que ganen menos de $386 al mes por concepto de pensiones y que nosotros declaremos que dependen económicamente de nosotros. Tendríamos que hacer una declaración jurada si así lo pidiera el SRI y mi consejo sería demostrar, por ejemplo, si mis padres dependen económicamente de mí, es muy probable que yo efectúe pagos a nombre de ellos o les dé un monto de dinero mensual para su manutención, ¿verdad? Entonces tendríamos que documentar o mantener estas transferencias o estos pagos para que sirvan de sustento en caso de que el SRI nos cuestione la dependencia de nuestros padres. Otra novedad es los hijos del cónyuge o pareja en unión de hecho. Antes solamente eran deducibles los gastos personales de nuestros hijos, digamos, nuestros hijos de sangre o adoptivos. En cambio, ahora ahora pueden también ser nuestros entenados, que serían los hijos de nuestras parejas. Entonces, de esa forma se consolida un poco el núcleo familiar y justamente podríamos deducir incluso gastos de hijos de nuestras parejas que dependen económicamente de nosotros. En cuanto a los conceptos de los gastos personales, también hubo reformas. Antes nos referíamos a gastos de vivienda en general y una circular del SRI justamente señalaba que entre otros gastos podrían considerarse de vivienda los de adquisición de una vivienda, remodelación de una vivienda, arrendamiento, gastos de condominio, servicios básicos, etcétera. Ahora la ley reduce ese ámbito de aplicación únicamente al pago por concepto de arriendo o intereses. Al estar limitado este concepto en la ley, ya no podría un reglamento, resolución o circular del SRI ampliar la aplicación del concepto. Entonces, realmente solamente cánones de arriendo o pagos de intereses. Ya no podríamos deducir condominio, ni luz, ni agua, ni pago del impuesto predial, etcétera. Solamente arriendo o pago de intereses. Los conceptos de alimentación, vestimenta y salud, alimentación y vestimenta siguen inalterados. La educación se incluye en este rubro a partir del año ya 2017, incluso nosotros tendríamos que haber incluido a partir del año 2016 los rubros de arte y cultura. Estos rubros justamente son incluidos a partir no de la ley que estamos analizando de reactivación de la economía, sino de la ley de cultura, que justamente buscaba incentivos para que la población
asista a eventos artísticos y culturales. Entonces, de esta forma, incluyendo en los gastos personales, se incluye el arte y cultura dentro del rubro de educación. Aquí, sin embargo, hay un poco un debate porque el objetivo de la Ley de Cultura era que arte y cultura sean rubros independientes, o sea, que educación sea un concepto y arte y cultura otro, porque ya educación es un rubro que está limitado, como ustedes saben, a las 0,325 veces la fracción básica desgravada, y por lo tanto no tendríamos, tendríamos que reducir montos de educación, o sea, pago de colegios o matrículas o cursos, para incluir en ese rubro el arte y cultura. Entonces, hay muchas opiniones que consideran que este debería ser un concepto aparte. ¿Qué se incluye en arte y cultura? Veíamos por entrevistas del director del Servicio de Rentas Internas, que podrían ser conciertos, teatro, cine, incluso en el caso de conciertos podrían ser de artistas internacionales o de cine, películas extranjeras. En cuanto al rubro de salud, en cambio, existe una reforma importante, ya que cuando existan enfermedades catastróficas, raras o personas huérfanas, debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria competente, se lo reconocerá para la deducibilidad hasta en un valor equivalente a 2 fracciones básicas grabadas con tarifa cero, es decir, aproximadamente $22,540. Ese sería el rubro máximo que puedan deducir en gastos personales las personas con enfermedades catastróficas raras o las personas huérfanas. En cuanto a la obligación de llevar contabilidad, hay una reforma importante. En primer lugar, se modifica el monto a partir del cual las personas naturales y sucesiones indivisas están obligados a llevar contabilidad. Y este monto se incrementa a $300,000 de ingresos brutos. Y se incluye a las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como a los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos. Aquí la gran diferencia, la gran reforma era que antes todas estas personas que son consideradas trabajadores autónomos, y creo que en esta categoría la principal era la de los profesionales, no estaban obligados a llevar contabilidad, sea cual sea el monto de sus ingresos. Ahora, aunque un profesional, aunque sea profesional, si recibe más de $300,000 de ingresos brutos, deberá obligatoriamente llevar contabilidad y cumplir con todas las obligaciones que esto demanda, entre ellas contar con la firma de un contador autorizado, actuar como agente de retención, llenar informaciones o realizar declaraciones adicionales como los anexos transaccionales simplificados, etcétera. O sea, se complica administrativamente la actividad de una persona natural independiente. El monto, dice, podría ser ampliado por el reglamento a la ley. Les vuelvo a repetir, el reglamento a la ley aún no ha sido dictado y aún no ha sido dictada ninguna norma de las normativas secundarias a las que hacen referencia muchos artículos de esta ley. Para efectos tributarios, nos señala además esta norma, las organizaciones de la economía popular y solidaria, con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito, es decir, aquí una vez más están las entidades del sistema financiero excluidas de este beneficio, las cajas centrales y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, dice, podrán llevar registros contables de conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. En cuanto a la base imponible
para microempresas, hay una, digamos, habrá un derecho a una exoneración adicional que justamente aplica solamente para microempresas, quienes podrán deducir adicionalmente un valor equivalente a una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales de $11.270. De esta forma, lo que se está tratando de hacer es equiparar la condición de una persona natural con una persona jurídica para que no sea más beneficioso llevar actividades económicas como persona natural, porque ahora las personas jurídicas, es decir, las empresas que se formalicen de alguna forma para llevar actividades económicas, tengan una deducción igual a la que tendría una persona natural, es decir, una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales. Igual. A ver, en cuanto a qué se refiere con ingresos brutos, es el ingreso solo de dichas actividades, ingresos productivos, por ejemplo, inversiones en pólizas. Al decir la norma ingresos brutos, se referiría a la totalidad de ingresos, incluyendo rendimientos financieros, incluyendo incluso ingresos bajo relación de dependencia. Podría ser que un trabajador tenga, digamos, sea su única actividad bajo relación de dependencia, pero tenga ingresos importantes por dividendos o rendimientos financieros. Y en general todo tipo de ingresos, incluso podrían ser donaciones o herencias en un ejercicio. Entonces, en mi opinión, el reglamento a esta ley debería regular estos casos y justamente limitar el concepto de ingresos brutos a los ingresos de la actividad económica. No deberían incluirse dividendos, rendimientos financieros, ingresos bajo relación de dependencia, porque sería, digamos, injusto y llevaría una obligación a llevar contabilidad a muchas más personas, ¿no? Listo. Ahora, recuerdan que hablábamos de una tarifa del 25% para todas las, digamos, las sociedades en general. Sin perjuicio de que la tarifa para las sociedades en general siga siendo del 25%, existe un beneficio, un incentivo de una reducción de 3 puntos porcentuales de tarifa del impuesto a la renta, es decir, pagarían el 22% de impuesto a la renta. ¿Quiénes? Básicamente, serían micro y pequeñas empresas, ¿sí? Es decir, las empresas que facturen menos de 100,000 y menos de $1,000,000. Y las exportadoras habituales. Exportadoras habituales, igual hay ciertas condiciones que deben cumplirse para que se considere exportador habitual. Y en el caso de los exportadores habituales, esta tarifa se aplicaría siempre y cuando en el correspondiente ejercicio fiscal se mantenga o se incremente el empleo. Es decir, que la manutención del nivel de empleo va a ser medida, no sabemos cómo, obviamente se necesitaría una normativa secundaria que regule y nos dé seguridad jurídica de cómo va la autoridad a medir que se mantuvo o se incrementó el empleo. Entonces, darnos parámetros que nosotros podamos decir si cumplimos o no para aplicar este beneficio. Este procedimiento de aplicación del beneficio igual estará en manos del Comité de Política Tributaria, que vemos que es una entidad importante al momento de regular la aplicación de esta ley de los beneficios. Ahora bien, ¿recuerdan el requisito de bancarización? La bancarización es la necesidad de que se utilice el sistema financiero para realizar los pagos a nuestros proveedores. Entonces, ¿qué significa utilizar el sistema financiero? Realizar giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, o utilizar cheques o cualquier otro medio de pago electrónico. Es decir, debemos utilizar una de estas formas de pago
para que los gastos puedan ser considerados, en primer lugar, deducibles para efectos del impuesto a la renta y, en segundo lugar, para que puedan ser considerados, para que pueda aprovecharse o utilizarse el crédito tributario del IVA correspondiente a esos gastos. Antes, la bancarización aplicaba sobre pagos mayores o operaciones mayores a $1,000, a $5,000. Ahora este monto baja a operaciones mayores a $1,000. Aquí debemos tener cuidado, pues estas operaciones incluyen IVA, es decir, $1,000 incluido IVA, de acuerdo a la normativa que estaba vigente para la bancarización antes, que me imagino que va a seguirse aplicando, y lo que se considera operación mayor a $1,000 es la operación realizada en el mismo mes con el mismo proveedor. Entonces puede ser que nosotros tengamos un proveedor al que le pagamos 3 veces al mes $500. Al ser estas operaciones individuales no superarían los $1,000, sin embargo en conjunto superan los $1,000 y deberíamos haber utilizado el sistema financiero. Por eso nuestra recomendación en este caso sería reducir al máximo el uso de caja chica, es decir, realmente dejar la caja chica para casos excepcionales de gastos, digamos, de ínfima cuantía, y utilizar el sistema financiero para todo pago a proveedores. Incluso la bancarización, hemos visto, ha sido útil para demostrar la esencia económica de las transacciones. Le repito, no es al año con el mismo proveedor, es al mes. O sea, es $1,000 al mes con el mismo proveedor. O sea, todas las operaciones que superen los $1,000 al mes con el mismo proveedor. Otra novedad importante que incluye esta ley es una sanción por ocultamiento patrimonial. ¿En qué consiste esta sanción? Básicamente es una multa equivalente al 1% del valor total de los activos o al 1 total de los ingresos, lo que sea mayor, de la persona que oculte activos en el exterior. ¿Cómo se podría ocultar activos en el exterior? Pues no declarándolos en la declaración patrimonial o no reportándolos en el anexo de activos monetarios en el exterior. Y justamente esta es una nueva sanción que busca incentivar la declaración de todos los activos que las personas puedan tener en el exterior. Otra reforma es la determinación presuntiva, que el SRI podría aplicar incluso en la emisión de liquidaciones por diferencias, en la declaración o en la resolución de aplicación de diferencias. La determinación presuntiva es un método que el SRI utiliza cuando no puede determinar el impuesto a pagar porque no cuenta con la información relativa a ingresos y gastos de un contribuyente. Este método se podía utilizar en procedimientos de determinación tributaria y ahora se está ampliando a procedimientos que son más simplificados, que es la liquidación de diferencias. Seguro que la 8 no lo hay, pero es que de la 8 lo único que se reporta es lo de los de 1, puede haber los de 2. En cuanto a el pago del anticipo del impuesto a la renta, es importante ver que se eliminan, primero se aumentan ciertos rubros para que no sean considerados en el cálculo del anticipo. Entonces la norma nos dice que las sociedades y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las personas naturales también obligadas a llevar contabilidad no considerarán, en el cálculo del anticipo exclusivamente en el rubro de costos y gastos los sueldos y salarios, las 13ª y 14ª remuneración, así como los aportes patronales
al seguro social obligatorio. ¿Qué nos dice esta norma? Básicamente que todos los montos relacionados con sueldos y salarios del personal bajo relación de dependencia no van a ser considerados en el rubro de costos y gastos para calcular el 0,2% del anticipo en la fórmula de cálculo del anticipo que debemos utilizar anualmente. Esto obviamente no aplica para bancos, solamente aplicaría para quienes sí calculen el anticipo de acuerdo a las normas generales. Los fondos de reserva no están considerados digamos, expresamente en esta norma. Sin embargo, yo creo que al considerar, al formar parte de los aportes patronales al seguro social obligatorio que se pueden pagar, digamos, al IES o pagar directamente al empleado, y al ser parte de sueldos y salarios, sí tendrían que excluirse de la misma forma del cálculo del anticipo. En cuanto al literal M de este artículo, nos dice que para efectos del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirán de los rubros correspondientes de activos, costos y gastos deducibles de dicho impuesto y patrimonio, cuando correspondan los montos referidos a gastos incrementales por generación de nuevo empleo, así como la adquisición de nuevos activos productivos que permitan ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción de bienes o provisión de servicios, y que el mero cambio de propiedad de los activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento no implica inversión nueva para efectos del inciso anterior, ¿sí? Antes, en cambio, la norma establecía la exclusión de todos las inversiones nuevas y productivas y gastos efectivamente relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas inversiones. Digamos, este beneficio del COPSI es eliminado del literal M y solamente nos habla de nuevos activos productivos y de gastos incrementales por generación de nuevo empleo. Estas deducciones para el cálculo del anticipo, si fueran aplicables, sí se pueden considerar en las cooperativas de ahorro. En los bancos no pueden ser aplicables las deducciones porque el cálculo del anticipo del impuesto a la renta de los bancos es especial. Los bancos calculan el anticipo en base a un porcentaje fijo de sus ingresos, si no estoy equivocada, y las cooperativas, en cambio, aplican la fórmula normal para el resto de contribuyentes. Ahora también existen cambios en cuanto a la devolución del anticipo pagado por concepto de impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas puede disponer la devolución del anticipo cuando se haya visto afectada significativamente la actividad económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo, y siempre y cuando el impuesto causado supere el tipo impositivo efectivo, que es también conocido como TIE. Actualmente el TIE para las sociedades es del equivalente al 1.7%, calculando impuesto causado sobre ingresos. Debe ser por lo menos del 1.7%. Si el anticipo supera el TIE, el exceso puede ser objeto de devolución por parte del SRI. Sin embargo, el exceso sujeto a devolución no puede ser mayor que la diferencia resultante entre el anticipo y el impuesto causado. Sin perjuicio de lo que se establece en este artículo, y es justamente lo que pretende hacer esta reforma, el
de acuerdo a lo que diga el reglamento, que todavía no ha sido emitido, el Servicio de Rentas Internas tendrá la facultad de devolver total o parcialmente el excedente entre el anticipo pagado y el impuesto a la renta causado, siempre que se verifique que se ha mantenido o incrementado el empleo neto. Otra vez más, vemos el referente del empleo como condición para poder aplicar un beneficio. Deberemos esperar al reglamento para ver cómo se medirá justamente la manutención o el incremento del empleo neto. En cuanto al ICE, podemos ver rápidamente este impuesto porque no es, digamos, de aplicación de nuestro sector, pero se establece una multa si la información de la base imponible del ICE es inconsistente o no se entrega información. Y además se modifica la base imponible de las bebidas alcohólicas, justamente estableciendo que es sobre el excedente que resulte del precio ex fábrica o ex aduana, menos el valor antes referido, que es justamente estos montos de aquí, por litro de bebida alcohólica o su proporcional en presentación distinta al litro. Otra novedad importante, aquí el título, les pido disculpas, se ha repetido de otra lámina, es la devolución del ISD en la actividad de exportación. Los exportadores habituales, en la parte que no sea utilizada como crédito tributario, tienen derecho a la devolución de los pagos realizados por conceptos de impuesto a la salida de divisas o ISD en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, con la finalidad de que sean incorporados en procesos productivos de bienes que se exporten en un plazo no mayor a 90 días. Es decir, que los exportadores que ahora ya gozan del beneficio de la devolución automática, digamos, o más rápida del IVA, también van a tener la misma modalidad de devolución, en cambio, en cuanto al ISD. De esta forma, el gobierno está incentivando al sector exportador y está buscando que el sector exportador, al tener esta devolución de flujo más inmediata y no tener que esperar al cierre del ejercicio fiscal para usar el ISD como crédito tributario de impuesto a la renta, puedan competir en mejores condiciones con los demás proveedores de otros países. A ver. Sí, para el cálculo del anticipo 2018 se van a tomar en cuenta las exclusiones que vimos en la lámina anterior relativa al anticipo, porque justamente aunque la ley aplica, la ley aplica a partir del 1 de enero del 2018, y el anticipo que se calcula en el 2018 es el anticipo del ejercicio 2018, donde ya se aplican las nuevas reglas de esta ley, aunque el cálculo se realice en base a los estados financieros o a la declaración de impuesto a la renta del ejercicio 2017. O sea, para el cálculo del anticipo 2018 sí se aplica esta normativa. Como ustedes saben, con la ley de equidad tributaria, es decir, cuando se creó el ISD, también se creó otro impuesto que es el impuesto a los activos en el exterior, que consiste justamente en un impuesto que antes pagaban solamente los bancos y fondos de inversión. Ahora, este impuesto ya se amplía a las cooperativas y otras entidades privadas dedicadas a realizar actividades financieras. Entonces es muy importante que las cooperativas, miembros de la red, que antes, que obviamente al no ser bancos, no declaraban el impuesto a los activos en el exterior, sepan que a partir del 2018 tienen la obligación de declarar y pagar el impuesto a los activos en el exterior, de acuerdo a las normas constantes en la Ley de Equidad Tributaria, y que podremos revisar en otra ocasión. A ver, voy a contestar esta consulta. Los pagos por créditos del exterior, capital e intereses, paga el ISD desde enero del 2018 cuando se mantienen con prestamistas domiciliados en paraísos fiscales.
Esto justamente es en base a la disposición general sexta de la ley, que todavía no vemos, y les pido un poco de paciencia cuando toque ese tema para contestar esta pregunta. La ley en general, por ejemplo, el bajar la bancarización de 5.000 a $1.000, es un método para tratar de utilizar al sistema financiero, y esta ley justamente lo que busca es utilizar el sistema financiero y utilizar medios electrónicos de pago. Entonces, justamente la ley lo que establece es la posibilidad de que los medios de pagos electrónicos sean operados por entidades financieras o entidades del sistema financiero nacional bajo la supervisión y control del Banco Central. Es decir, que los medios electrónicos de pago serán implementados y operados por entidades del sistema financiero nacional, entidades privadas, ya no será operado solamente por el Banco Central, siempre y cuando estas entidades cuenten con la autorización que le otorgue el respectivo organismo de control, que sería justamente el Banco Central. Ahora vamos a analizar justamente la disposición general sexta, que es objeto de la consulta de la cooperativa. ¿Qué dice la disposición general sexta? Y la voy a leer textualmente porque realmente el alcance o la implicación que tiene en nuestro sector es muy importante. Dice, en relación a la exención de impuesto a la renta por dividendos o utilidades generados en proyectos públicos, en alianzas público-privadas, APP, previsto en el artículo 9.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno, realmente esta condición no nos interesa a nosotros porque no aplicamos las alianzas público-privadas. Pero sí la siguiente, que dice deducibilidad de pagos originados por financiamiento externo, previsto en el numeral 3 del artículo 13 del referido cuerpo legal, así como respecto de las exenciones de impuesto a la salida de divisas en pagos por financiamiento externo o en pagos realizados al exterior en el desarrollo de proyectos APP, previstos en el numeral 3 del artículo 159 y el artículo 159.1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Las mismas no serán aplicables en los casos en los que el perceptor del pago esté domiciliado, sea residente o esté establecido en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o se trate de pagos efectuados a perceptores amparados en regímenes fiscales calificados por la Administración Tributaria como preferentes, salvo que se cumplan los criterios establecidos en el Comité de Política Tributaria mediante resolución general en términos de segmentos de actividad económica, montos mínimos, tiempos de permanencia y estándares de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos analizar de esta disposición general sexta? En primer lugar, los artículos que nos interesan y a los que se aplicaría esta limitación, que son el artículo 13, numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el numeral 3 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. ¿Qué dicen estos artículos? El numeral 3 del artículo 13 nos dice que son deducibles y no es necesario, no es aplicable la retención en la fuente sobre los intereses pagados al exterior en virtud de créditos externos. Que sean otorgados por quienes, decíamos, instituciones financieras o entidades no financieras especializadas, autorizadas para justamente prestar recursos, que estén calificadas por la Superintendencia de Bancos. Que sean créditos a más de un año con una tasa de interés inferior a la tasa máxima referencial dada por la Junta de Política Monetaria y Financiera. Entonces, en estos casos no había ninguna limitación, incluso si provenía el crédito de un paraíso fiscal, el interés era deducible y no era aplicable retención en la fuente.
De la misma forma, el artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria establecía una exención para el pago del 5% de ICD en justamente capital e intereses que se paguen al exterior sin diferenciar el país, siempre y cuando se cumplan las condiciones, es decir, que sea un crédito productivo, que supere los 360 días de plazo, que respete la tasa máxima referencial, que sea registrado en el Banco Central, etcétera. La única limitación que existía o que existe para paraísos fiscales era cuando el crédito provenga de una parte relacionada por capital o administración, y esta, digamos, de exclusión aplicaba para sociedades que no sean financieras, es decir, si un banco recibía un crédito externo de Panamá o de un paraíso fiscal de otro banco relacionado, igual había exoneración de ISD, ¿sí? Ahora, con esta nueva disposición general, lo que se está es otra vez cortando el origen de los fondos de créditos externos cuando estos provienen de paraísos fiscales. ¿Y qué nos dice la norma? Nos dice que ya no es aplicable la deducibilidad y no retención en la fuente, entonces voy a tener que retener en la fuente el 25% sobre el interés pagado a paraíso fiscal, y no voy a poder aplicar la exención del 5% de ISD, o sea, voy a tener que pagar el 5% de ISD. Ojo, aquí es gravísimo, sobre capital e intereses. Al hablar ya de 5% de ISD sobre el capital, estamos encareciendo el crédito un 5% adicional, aparte del interés al que estamos pactando, digamos, la tasa del crédito. Entonces es algo que debemos considerar. La retención es del 25%, que es la tarifa general para sociedades. En todos los casos, en la retención del 35% para paraísos fiscales aplica para otros conceptos que no sean intereses, ¿sí? En los intereses de créditos externos la retención es del 25%, no del 35%. Entonces, primero hay que hacer varias consideraciones. Número 1, en derecho tributario existe el principio de irretroactividad de la norma. ¿Qué quiere decir? Que la disposición general sexta, que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2018, no podría aplicarse a los créditos que yo contraje o contraté hasta el 31 de diciembre del 2017. ¿Por qué? Porque yo ya los contraté con condiciones existentes a esa fecha, siendo la seguridad jurídica justamente un principio, un derecho de los contribuyentes. Y claro, si yo me endeudé con un paraíso fiscal en el 2017 bajo condiciones que me decían no retenga sobre intereses del 22% y no pague 5% de ISD sobre capital e intereses, no puede ahora una nueva norma cambiar esas condiciones. Incluso ya hubo un ejemplo de cómo no se debía aplicar retroactivamente un cambio en créditos externos. No sé si recuerdan cuando salió la ley reformatoria en el año 2018, que modificó totalmente el esquema de créditos externos, limitándolo, por ejemplo, únicamente a cuando el acreedor es una entidad financiera. Existió por parte de la Asamblea una ley interpretativa que dijo que a todos los créditos otorgados hasta el 2007 eran aplicables las condiciones vigentes a la fecha de otorgamiento del crédito, y que las nuevas condiciones eran aplicables únicamente a partir de los créditos otorgados a partir del 2008. El mismo principio nosotros creemos que debería ser aplicado para esta reforma, es decir, hasta el 2017 deberían aplicarse los beneficios incluso a paraísos fiscales, y a partir del 2018, en los nuevos créditos contratados a partir del 2018, si el acreedor es un paraíso fiscal, ya no podrían aplicarse estos beneficios, a menos que el Comité de Política Tributaria, mediante resolución,
establezca, por ejemplo, al segmento de la economía popular y solidaria, el segmento financiero de la economía popular y solidaria, como beneficiario de estos incentivos, a pesar de que el acreedor esté domiciliado en paraíso fiscal. Entonces, sí deberían, en mi opinión, las entidades miembros de la red presionar al Comité de Política Tributaria para que su sector o su segmento sea incluido en las excepciones a esta disposición general sexta, y para que de esta forma puedan seguir endeudándose en paraísos fiscales, si es que su origen de financiamiento para otorgar luego microcrédito en el Ecuador es un banco domiciliado en paraíso fiscal. Entonces ya me avisan cuando ya les aperture eso. Uh-huh. A ver, me dicen, ¿pueden indicarme el alcance que tiene la parte final del párrafo, salvo que se cumplan los criterios establecidos? Justamente era lo que estaba explicando. Si el Comité de Política Tributaria, el Comité de Política Tributaria es una entidad conformada por varios ministerios y donde la Secretaría Técnica está a cargo del SRI, del director del SRI, que tiene voz pero no voto en este comité. Este comité lo que debería hacer es dictar una resolución, y esta resolución contener ciertas condiciones especiales que puedan cumplir los, digamos, los deudores de un crédito externo. Por ejemplo, que se indique el segmento. Entonces, que diga, a ver, el segmento de las entidades o las organizaciones del sector financiero de la economía popular y solidaria, o de las finanzas para el desarrollo, o de las entidades que pertenezcan o no a la economía popular y solidaria, podría ser incluso las ONGs, que se dediquen, cuya actividad económica sea el otorgamiento de microcréditos. Incluso ahí sería mejor dejarlo más general, o sea, cuya actividad económica sea el otorgamiento de microcréditos, se aplicarán los beneficios del artículo 13, numeral 3, y del 159, numeral 3, sin importar que el acreedor sea domiciliado en paraíso fiscal. ¿Sí? A eso se refiere este último párrafo que dice, salvo que se cumplan los criterios establecidos por el comité. Pero repito, son criterios que todavía no han sido dictados y que por lo tanto están sujetos, en mi opinión, a recibir sugerencias por parte de los gremios de las diferentes actividades económicas del Ecuador. Para los otros bancos en transferencia al exterior ya están realizando la retención del ISD. Este, por ejemplo, es un tema, digamos, grave, porque, claro, el banco, al ser agente de retención, suele aplicar la norma de la manera más conservadora posible. En mi opinión, el banco estaría cometiendo un error al retener ISD, pero es entendible que lo haga porque lo está haciendo de manera conservadora. El banco que retiene ISD, por último, el contribuyente puede ir a acudir al SRI y decir, devuélvame el ISD que me retuvo indebidamente el banco, porque el crédito externo fue contratado antes del 2017 y yo tenía derecho a mantener las condiciones de ese crédito. Pero el banco, en cambio, no se va a arriesgar a que el SRI le multe con el doble de la retención de ISD incluso por no haber hecho la retención, en caso de que el SRI arbitrariamente decida aplicar la norma de manera retroactiva, que es una posibilidad. Entonces es probable que si ustedes tienen créditos contratados en años anteriores con paraísos fiscales, al realizar el pago el banco le retenga sin chance, digamos, a ningún argumento el 5%. Me parece que se podría hablar con el banco para explicar el tema y la retroactividad de la norma que prima como principio constitucional en temas tributarios, pero si el banco no lo acepta, el camino sería un reclamo de pago indebido ante el SRI. Sin embargo, me parece urgente o imperativo una circular por parte del SRI de cómo se va a aplicar esta norma, disposición general sexta.
A ver, dice que sí conversaron con el banco y que el SRI le había indicado realizar de esta forma. Habría que ver qué funcionario del SRI, o sea, realmente no sé si fue un director jurídico o un funcionario de ventanilla que tal vez no tenga el criterio suficiente como para aplicar una reforma tributaria de este calibre. Podría ser una consulta, la consulta se van a demorar tal vez mucho en contestar, tal vez una reunión con la dirección jurídica del SRI o con el director general del SRI como gremio para justamente dejar en claro que existe esta duda en cuanto a la interpretación de la disposición general sexta y más que nada tal vez una solicitud a nivel de gremio al Comité de Política Tributaria para que se incluya claramente no solo los créditos anteriores, sino los créditos que sean concedidos de aquí en adelante por paraísos fiscales que sean incluidos en el beneficio, que sí nos da la ley esa posibilidad. El comité ya está conformado y no tiene plazos para emitir las disposiciones. La verdad, en mi experiencia, el Comité de Política Tributaria no ha sido muy diligente en la expedición de regulaciones. Realmente, si ustedes revisan cuántas resoluciones ha emitido el comité hasta ahora, me parece que han sido 3 o 4 o 5 como mucho en los 8 años que ya tiene, o bueno, 7 años que ya tiene de vida. ¿Cómo le meten aquí la reactivación económica, el buró? No sé si tal vez tienen alguna otra pregunta sobre este tema que es bastante importante o podemos pasar al siguiente. Fiscales, vamos, al exterior tal vez. A las retenciones, todo eso me toca. No, esta es solo reactivación económica nomás. A ver, hay una pregunta de Vision Fund. Sí, el comité está integrado por el Ministerio de Economía, el ministro coordinador de Política Económica, el SRI como secretaría, digamos, pero tiene voz y no voto, y me parece que hay algún delegado más de la Presidencia de la República, pero les puedo confirmar eso más adelante. Hasta mientras puedo pedir que me den la confirmación. A ver, la pregunta dice, ¿el gasto de vengado, a pesar de que los créditos hayan sido concedidos con la normativa de la exención, sería no deducible? Claro, si se aplica, digamos, la general sexta, es decir, no hay exenciones, o sea, no hay condiciones que se puedan aplicar, el gasto sería no deducible siempre y cuando no se realice la retención en la fuente. Habría que ver si el reglamento a esta ley establezca que el gasto, o sea, en términos generales, cuando una sociedad que no es institución financiera otorga un crédito, el interés sí es deducible siempre y cuando se realice la retención en la fuente del 25% desde el 2018 o del 22% antes. Entonces, en este caso, el gasto sí sería deducible, pero estaría sujeto al interés a una retención del 25%. Apertura el periodo y tienen que cambiar la fecha en una planilla y regresar. Y luego No sé si entonces pasamos al siguiente tema. ¿no? Haces dos, el uno que detectas y haces otro, copias y es el nuevo. Ya les voy a aperturar. Entonces ahorita ya les aperturo el periodo, ¿no? Para que sigan ingresando. Les pedimos por favor poner en silencio sus micrófonos porque parece que hay algunas interferencias de personas que están hablando, entonces tienen que por favor desconectar sus micrófonos, ponerles en estado de inactivo para que el resto no les pueda escuchar.
A ver, el Comité de Política Tributaria es la máxima instancia interinstitucional encargada de la definición y lineamientos de aspectos de política tributaria. Está integrado por la máxima autoridad de la entidad a cargo de las finanzas públicas o su delegado, quien lo preside. La máxima autoridad a cargo de la planificación nacional o su delegado, el ministro delegado del presidente de la República que representa al sector de la producción o su delegado, y tendrá voz pero no voto el director del Servicio Nacional de Aduanas o su delegado y el director del Servicio de Rentas Internas o su delegado, quien estará a cargo de la Secretaría del Comité. Entonces vemos que estaría el ministro de Finanzas Públicas o el ministro coordinador de Economía, de Política Económica. Perdón, ya no hay el coordinador, tendría el ministro de Finanzas Públicas. Claro, actualmente sería Carlos de la Torre. La máxima autoridad de planificación nacional, que sería Templades, y el ministro delegado del presidente de la República de la producción, que sería la ministra de Industrias, Eva García, me parece que es, o Garcés. Y estarían los directores de aduanas y del SRI. En cuanto a... Sí, Eva García entonces. En cuanto a los servicios financieros, también vemos que la disposición general 12ª establece una reducción de los costos por servicios, perdón, esta creo que es la disposición transitoria 12ª, establece una reducción de los costos por servicios y los costos máximos y comisiones. Déjenme confirmarles si es la disposición. Es la disposición general 12ª. Sí, confirmado. ¿Qué nos dice esta disposición? Con el objeto de fomentar la bancarización y el uso de medios alternativos de pago implementados por el Sistema Financiero Nacional, en el plazo de 45 días contados desde la vigencia de esta disposición, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá mediante resolución la reducción del costo por concepto de los servicios que prestan las entidades financieras, así como las entidades no financieras que otorguen crédito, de los gastos con terceros derivados de las operaciones activas en que incurran los usuarios de estas entidades, así como de los costos máximos y comisiones por el uso del servicio del cobro con tarjeta de crédito, débito y otros medios de similar naturaleza a los establecimientos comerciales y a los usuarios financieros. La reducción de tarifas también se establecerá para aquellos servicios derivados de la utilización de medios de pago electrónicos implementados a la fecha de vigencia de esta disposición. Hasta aquí habíamos previsto, digamos, el material que íbamos a revisar con respecto a la reforma. Sin embargo, si ustedes quieren revisar otro tema o más bien pasar a una, digamos, parte de preguntas, son bienvenidas. Nada más así como temas de un poco sí, tal vez no es aplicación directa de las instituciones miembros de la red, pero a manera de cultura general, se graban con tarifa 0% de IVA los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y recolección de
basura. Y la reforma es justamente que consiste en que los servicios públicos también de riego y drenaje tendrán tarifa cero. Aparte de los servicios públicos mencionados, también los servicios de riego y drenaje van a tener tarifa cero. Sí, en el tema de costos por servicios, cuando se refiere a instituciones financieras, también se refiere a las instituciones de la economía, del sistema financiero popular y solidario. Claro, sí, a las instituciones que forman parte del sistema financiero popular y solidario también son consideradas instituciones financieras. En cuanto, por ejemplo, al crédito tributario de IVA, se modifica el factor de proporcionalidad, incluyendo en la elección la venta de cocinas de inducción. A ver, los servicios financieros que presta la COAC, siempre y cuando estén contenidos en la, digamos, en el listado de servicios que tienen, digamos, de costos máximos regulados por la Junta, esos servicios no gravan IVA. En cambio, los servicios que no están contenidos en ese listado graban tarifa 12% de IVA. Digamos que tal vez el rubro principal que pueden estar cobrando las COAC son los intereses por créditos. Los intereses no son servicios financieros propiamente dicho, y más bien no son objeto de IVA y por lo tanto tienen que ser declarados como ventas no gravadas de IVA. De los costos financieros que emite la Junta Monetaria y Financiera. En todo caso, si necesita el listado propiamente dicho, puede solicitarlo a través del correo electrónico de Marcela Bisuete a la red financiera. Tal vez está de poner ahí el... Ahorita les vamos a poner el correo de Marcela para que puedan hacerle consulta. Ya, y ahorita le pongo el doctor. Muchas gracias. Claro. Bien, bien. Que tengan mucho cuidado. Ya, señora, muchas gracias. Otro, tal vez, punto de cultura general que no nos, digamos, no tenemos implicaciones directas, pero es importante saber es que se eliminó el impuesto a las tierras rurales. Entonces, el impuesto a las tierras rurales ya no está vigente y es algo que debemos tomar en cuenta. Sí. Entonces, si no tienen más preguntas, creo que daríamos por concluida esta videoconferencia. Y si surgieran preguntas adicionales sobre los temas revisados del día de hoy, pueden hacerlos llegar al mail normativa@rfd.org.es para que les contestemos por correo. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Me puede ampliar la explicación? Para aplicar la devolución del anticipo de renta se debe mantener o aumentar el incremento neto de empleados. Justamente
para poder aplicar la devolución del anticipo, primero estamos sujetos a que se publique un reglamento, es decir, normativa secundaria, que nos aclare cómo se va a aplicar esta norma, ¿sí? Ahorita tenemos una norma solamente a nivel de ley, al no tener normativa secundaria que nos aclare cómo se va a aplicar la ley, es muy difícil saber cuáles van a ser los requisitos o condiciones que debamos cumplir. Pero de manera general, lo que podemos, digamos, ya saber es que si mantenemos el número de empleados, ¿qué quiere decir? Que el número de empleados que constaba al 1 de enero del 2018 sea igual o menor al número de empleados que tengamos al 31 de diciembre del 2018, es decir, que en el ejercicio las entradas y salidas de empleados ocasionen que el número que yo tenía el 1 de enero sea igual o menor que el número que yo tengo al cierre del año, es decir, que yo cierre el año con iguales o más empleados de los que tenía al inicio del año. Eso significaría cumplir con la normativa, pero como les digo, el SRI es el que tiene que normar, porque va a ser una devolución discrecional del SRI, cómo se norma. Sí, a ver, los servicios financieros que prestan las COACs a sus socios, ¿graban IVA o no son objeto de IVA o alcance de IVA? No son objeto de IVA, son justamente con los socios. Si tengo un proveedor que factura mensualmente $600, no es necesaria la bancarización. No sería necesaria la bancarización, sin embargo, yo les aconsejo mantener una política de pago de proveedores a través de instituciones financieras en todos los casos, que más bien la no bancarización se utilice solo para excepciones o emergencias o cajas chicas de ínfima cuantía. Porque he visto observaciones, por ejemplo, en caso de determinaciones por empresas fantasmas, de gastos de $500 que no necesitaban bancarización y que el SRI les dice, bueno, son gastos simulados porque no tienen la bancarización. O sea, a pesar de no ser obligatoria, el SRI lo usa como medio de prueba de la esencia económica. La disposición final de la ley que dice que entrará en vigencia a partir de la publicación en el registro oficial. Favor aclarar. A ver, sí, la disposición final de la ley nos dice que entra en vigencia a partir de la publicación en el registro oficial. Sin embargo, el Código Tributario, en su artículo 7, nos dice que la vigencia de las normas tributarias comienza a partir del mes siguiente o del año siguiente, dependiendo de los impuestos a los que se refiere. En este caso, como la norma fue publicada el 27, si no me equivoco, de diciembre, perdón, el 29 de diciembre, sea para los impuestos mensuales como IVA y ICE, sea para la normativa de impuesto a la renta, entran en vigencia a partir del 1 de enero.